Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de Bizancio Online. El día de hoy vamos a desarrollar un tema del curso de embriología. El tema a tratar el día de hoy es el aparato digestivo. Mi nombre es Claudia Espinosa Ardile, soy estudiante de la Universidad Nacional Federico Villarreal y también miembro de la plana docente de Bizancio. Bien, para iniciar con el tema del desarrollo embrionario del aparato digestivo, tenemos que conocer que todo nuestro aparato digestivo, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, es formado a partir de esta estructura que se ve en amarillo aquí, que en el periodo embrionario es denominado tubo digestivo o tubo intestinal. Entonces, primero debemos saber cómo es que este tubo intestinal formado por endodermo, la capa de tejido amarillito, cómo es que se llega a encontrar en el interior del embrión. Pues bien, para esto existen dos pliegues, el pliegue cefalocaudal y los pliegues laterales. El pliegue cefalocaudal es aquel que se da desde la cabeza hacia la colita, por eso recibe ese nombre, donde el embrión se empieza a enrollar, digamos, en el sentido que indican aquí las flechitas. Empieza a adquirir esta forma y al plegarse de esta forma cefálica hacia la parte caudal, empieza a formarse en su interior el tubo intestinal, esta parte que está recubierta de amarillito. Observen que hay una cierta parte del tubo intestinal que permanece en comunicación con la cavidad que está abajo, que es el saco vitelino. Esto tengámoslo en cuenta. De la misma manera, los pliegues laterales, este es un corte transversal del embrión, es decir, si lo vemos de esta forma, veríamos que estos pliegues laterales se desplazan en forma que indican las flechas y estos pliegues laterales también incorporan este endodermo al interior del embrión. De esta forma queda dentro del embrión formado el tubo intestinal, esta parte amarillita. Ok, esta es la forma en la que se forma el tubo intestinal o el intestino primitivo. Este intestino primitivo del embrión está dividido en tres partes: intestino anterior, medio y posterior. El intestino anterior puede dividirse a su vez en otros dos tipos de intestino. Se llama el intestino faríngeo y el resto del intestino anterior. A continuación del intestino anterior viene el intestino medio y después del intestino medio el intestino posterior. Entonces, ¿dónde están los límites para diferenciar el intestino anterior, del medio y del posterior? Bien, esos límites están establecidos en las yemas, sobre todo. Por ejemplo, el intestino faríngeo es aquel que se va a ubicar desde la membrana bucofaríngea hasta la yema pulmonar. La yema pulmonar, también llamada divertículo respiratorio, divertículo tráqueo-bronquial. Después de la yema pulmonar, a continuación de esta, hasta la yema hepática, esa parte del intestino recibe el nombre del el resto del intestino anterior. Caudal a la yema hepática, viendo todas las asas intestinales, va a llegar el intestino medio hasta los 2/3 derechos del colon transverso. Y finalmente el tercio izquierdo del colon transverso hasta llegar a la membrana cloacal, que va a formar el canal anal, corresponde al intestino posterior. Esas son las divisiones que tiene nuestro intestino. Además de ello, es importante recalcar que habíamos dicho que hay una porción del tubo intestinal que permanece conectada con el saco vitelino. Esta que permanece conectada es el intestino medio. Observemos las imágenes anteriores. Vean aquí, el intestino medio, que es la parte de aquí que estoy señalando, es la que permanece conectada al saco vitelino a través del conducto vitelino, también llamado conducto umbilical. Esto es importante para que veamos más adelante cómo se da la hernia umbilical. Ok, entonces, estas partes del tubo intestinal van a ser las que van a formar todo el aparato digestivo que tenemos hasta la forma adulta. Es decir, el intestino faríngeo, que iba desde la membrana bucofaríngea hasta el divertículo respiratorio, va a formar la faringe y ciertas otras estructuras de la cabeza y cuello. Eso se ve en otro apartado, en otro capítulo. Lo que nos corresponde ahora va a ser ver esta parte de aquí, el intestino anterior, que va a formar el esófago, el estómago, el duodeno, una parte del duodeno, el hígado, la vesícula y también el páncreas. Todo ello es formado por el intestino anterior.
Después tenemos el resto del duodeno, el yeyuno, el ilion, el ciego, el apéndice, el colon ascendente y los 2/3 del colon transverso, 2/3 derechos o 2/3 proximales del colon transverso. Hasta ahí tenemos el intestino medio. Y después de ello, ya para terminar, tenemos el intestino posterior, que va a abarcar el tercio distal del colon transverso, colon descendente, colon sigmoides, el recto y la parte superior del conducto anal o canal anal. Lo vamos a ver más adelante. Esto sí es muy importante recordar, es que estos tres divisiones del intestino, el intestino anterior, medio y posterior, poseen cada quien su propia irrigación. En el caso del intestino anterior está conformado por la arteria celíaca, en el caso del intestino medio es la arteria mesentérica superior y en el caso del intestino posterior es la arteria mesentérica inferior. Esto es fácil, solo tienen que acordarse de estas tres arterias: celíaca, mesentérica superior y mesentérica inferior. Ok, entonces, una consideración a recordar es que recuerden que las glándulas de las que vamos a hablar están formadas por un parénquima, que vienen a ser las células estructurales o las células propias de cada glándula, y luego tienen un estroma, que es el tejido de sostén. Y juntas del parénquima con el estroma forman el órgano completo. Entonces, el endodermo, que era la capa amarillita que hemos visto hace rato, es el que le va a dar el revestimiento epitelial a todo el tubo intestinal. Es decir, si tenemos el intestino y le hacemos un corte transversal, la parte más interna, la parte epitelial, esa es formada a partir del endodermo. Además, el parénquima de las glándulas, lo que les expliqué hace un momento, va a ser formado también a partir de endodermo. ¿Cuál es el parénquima? Son las células hepáticas, por ejemplo, los hepatocitos, las células pancreáticas, etc. En el caso del mesodermo, que es la otra capa que les voy a mostrar más adelante también, va a formar el estroma de las glándulas, el tejido de sostén. Va a formar además los músculos que rodean al intestino, los que le dan el peristaltismo, etc. Y también las capas peritoneales que recubren en su superficie más exterior. Esas son diferentes componentes derivados de dos capas diferentes, el endodermo y el mesodermo. Bien, entonces iniciamos ahora sí con el desarrollo de los órganos que van a ser formados a partir del intestino anterior. Bien, iniciaremos con el esófago. En un embrión aproximadamente de 4 semanas de desarrollo, surge esta pequeña protrusión o dilatación a partir del intestino anterior, que es llamada la yema pulmonar. La yema pulmonar, divertículo pulmonar o divertículo traqueobronquial. En esta imagen podemos apreciar mejor, vean, cómo surge esta yemita, este divertículo respiratorio, cómo surge aquí del intestino anterior. Quiere decir que también está formada a partir de endodermo, ya que todo el intestino es de endodermo. Pero bien, en nuestra estructura adulta no tenemos junto la parte respiratoria con la parte digestiva, ¿verdad? Cada quien tiene sus vías por separado. Entonces, esta comunicación no debe permanecer, tiene que separarse. ¿Y cómo se va a separar? A través de estas crestas que estoy señalando aquí, que reciben el nombre de crestas traqueoesofágicas. Estas crestas traqueoesofágicas van separando poco a poco el intestino anterior y lo que se está formando aquí, que va a ser la tráquea y los pulmones, quedando finalmente estos unidos, constituyendo el tabique traqueoesofágico, y así queda totalmente separada la vía respiratoria de la vía digestiva. ¿Qué más? Vean, el esófago, conforme va creciendo el embrión, vean nuevamente aquí el pliegue cefalocaudal que habíamos hablado inicialmente, va alargándose, ¿verdad? Va alargándose conforme también se alarga el divertículo respiratorio y va formando los pulmones. Una particularidad que posee el esófago que tenemos que resaltar es que la capa muscular que éste posee es diferente en sus 2/3 superiores que en su tercio inferior. En los 2/3 superiores la musculatura es estriada y está inervada por el nervio vago. Por el contrario, en la parte inferior la musculatura es lisa y tiene una inervación por el plexo esplácnico. Ok, entonces ahora veamos el estómago. El estómago, vean, se forma aquí a continuación del esófago. Termina el esófago y aquí se empieza a formar el estómago. ¿Cómo se forma este estómago? Primero, inicialmente es
una dilatación nada más, una dilatación de forma fusiforme del intestino anterior. Está ubicada, como ven, en la línea media, pero nosotros conocemos que nuestro estómago tiene esta forma, como una forma de J. ¿Cómo es que llega a adquirir esta posición? Bien, para eso se explica que tiene giros o cambios de posición alrededor de dos ejes. El primer eje del que vamos a hablar es el eje longitudinal, ¿ya? Y el segundo eje es el eje anteroposterior, como quien atravesará todo el estómago. Bien, en el caso del eje longitudinal, el estómago va a realizar un giro de 90 grados en sentido horario, en el sentido de las manecillas del reloj, lo cual va a ocasionar también cambios en la inervación. Bueno, en la posición de los nervios más bien. Para eso les he puesto esta imagen de aquí. Observen, este es el estómago, digamos, antes de rotar. Aquí tenemos el nervio vago izquierdo, que está en el lado izquierdo, y el nervio vago derecho. Para que ustedes se ubiquen como si tuvieran este estómago, tendrían que ponerse más bien de espaldas hacia la pantalla. Y ahora vean, cuando realiza su giro de 90 grados, como les he puesto aquí, el nervio vago derecho ahora va a ocupar una posición posterior y el nervio vago izquierdo va a ocupar una posición anterior. Es por eso que cuando ustedes estudien anatomía van a ver que el nervio vago derecho pasa por la cara anterior del estómago. ¿Y por qué debería pasar por la cara anterior si se llama izquierdo? Pues ahora saben por qué. Es por esta rotación en el eje longitudinal donde gira 90 grados. Ok. Cuando realiza este giro, la parte que inicialmente era posterior, vean, esta parte de aquí que era la parte posterior, la cara posterior del estómago, cuando gire ahora va a quedar hacia la derecha, ¿verdad? Perdón, hacia la izquierda. Y esta parte que era posterior comienza a crecer mucho más rápido que el resto del estómago, lo cual le va a dar la forma que este tiene, formando así la curvatura mayor y la curvatura menor del estómago. Esta parte que era anterior crece menos y la parte que era posterior crece mucho más, formando la curvatura mayor del estómago hacia el lado izquierdo. Ok, ahora en cuanto al eje antero-posterior, que es como si atravesara el estómago, esto va a ocasionar cambios en los extremos del estómago. Por ejemplo, aquí teníamos el cardias y el píloro que inicialmente estaban en la línea media, pero posteriormente estos se van a desplazar. El píloro, por ejemplo, se desplaza hacia la derecha y un poco hacia arriba. Y la parte del cardias, la parte más cefálica del estómago, se desplaza hacia la izquierda y un poquito hacia abajo. Para que finalmente el estómago posea la forma en la que conocemos en la vida adulta, como una forma de J. Así está adquiriendo el estómago su posición definitiva, que vemos hasta la vida adulta. Ok, sigamos. ¿Qué va a venir a continuación del estómago? Pues va a venir el duodeno. El duodeno tiene una particularidad, es que el duodeno está formado de la parte más terminal, la parte más caudal del intestino anterior y de la parte más proximal o más cefálica del intestino medio. O sea, el duodeno está formado por los dos tipos de intestino anterior e intestino medio. Y eso le da también una doble irrigación. Porque habíamos dicho que cada uno de los intestinos tiene su propia arteria, ¿verdad? Y es las ramas de esta que lo irrigan. Entonces el duodeno, al estar formado por dos tipos de intestino, está irrigado también por sus dos arterias, la arteria celíaca y la arteria mesentérica superior. Bien, el duodeno también va a realizar cambios en su posición y estos más que nada se van a dar gracias a los giros que realiza el estómago, que de los que acabamos de hablar. Siendo así que el duodeno va a adoptar como una forma de C. Vean aquí también podemos observar que el duodeno a continuación va a formar una forma de C. Bien, esta forma de C además adquiere esta configuración que tenemos hasta la vida adulta debido a que aquí va a empezar a crecer el páncreas, sobre todo la cabeza del páncreas, y le va a dar esa forma, una forma de C. ¿Qué más? En esta imagen veamos también las tres arterias que les estaba mencionando, que son del intestino anterior, era la arteria celíaca, el intestino medio, la arteria mesentérica superior, y el intestino posterior tenemos la arteria mesentérica inferior. Vean aquí, son solamente tres ramitas, tres arterias principales, y todas las ramas de estas van a irrigar todas las estructuras de las que estamos hablando. Bien, en cuanto al hígado, lo que vamos a ver a continuación va a ser el hígado. Bien,
Vean que el hígado, quiero utilizar esta imagen, se forma a partir de esta yemita. Habíamos dicho que es la yema hepática y era el límite entre el intestino anterior y el intestino medio, ¿verdad? Entonces, esa yema hepática, vean que surge también como una pequeñita protrusión, pero poco a poco va adquiriendo mayor tamaño y crece y penetra este tejido mesodérmico que tenemos aquí, que se llama el tabique transverso. El tabique transverso es una placa de tejido mesodérmico, es lo que se encuentra aquí en rojito. Esta placa de mesodermo lo que separa es la cavidad pericárdica de la cavidad abdominal y el saco vitelino. En este tabique transverso es donde crece y prolifera el hígado. Es uno de los órganos que prolifera más grandemente. Rápidamente empieza a ocupar todo este tabique transverso. ¿Qué más? Allá, cuando va creciendo estas células hepáticas, vean que su unión con el intestino, con aquí el duodeno, empieza a hacerse más angosta, empieza a angostarse, empieza a estrecharse, formando así el conducto colédoco, Posteriormente, este conducto colédoco que estoy señalando aquí en rojito va a tener su propia protrusión, su propia dilatación, formando así la vesícula biliar con su conducto que es el conducto cístico. Ok, entonces así es como se va a formar el hígado, el conducto colédoco, el conducto cístico y la vesícula biliar. ¿Y qué pasa con el resto del mesodermo que habíamos hablado de que compone este tabique transverso? Pues bien, el mesodermo que rodea, que está más en contacto con el hígado, va a terminar formando el peritoneo visceral. El resto del tabique transverso que se encuentra más hacia la parte anterior va a formar el ligamento falciforme, aquí donde estoy señalando, y esta parte va a formar el aumento menor. Aquí en esta imagen lo podemos ver. Tenemos aquí el ligamento falciforme, el aumento menor, el peritoneo visceral que recubre bastante íntimamente adherido al hígado, excepto en la parte superior. En la parte superior, ¿qué pasa con el tabique transverso? Pues aquí es un poco más denso, está más compacto y lo que va a formar va a ser el tendón central del diafragma. ¿Ok? Entonces, ya que sabemos que en la vida adulta nuestro hígado toma contacto también con el diafragma, entonces aquí es donde se forma el tendón central del diafragma. Aquí tenemos la formación del hígado y la vesícula biliar. Pero bien, nosotros sabemos que en la histología hepática no solamente existen los hepatocitos, existen muchos otros tipos de células en el hígado, como por ejemplo las células de Kupffer. En el periodo embrionario y fetal tenemos también las células hematopoyéticas, no en la vida adulta, pero sí en el periodo embrionario. Entonces, estos otros tipos celulares, ¿de dónde se han formado? Pues bien, tienen que ser una parte del endodermo, que es toda esta parte amarillita, y una parte del mesodermo, que es todo lo que está adyacente, todo lo que lo está rodeando. La parte del endodermo del tubo intestinal, es decir, la parte amarillita, va a formar todos los hepatocitos, el parénquima hepático, y también los conductos biliares que se encuentran en el interior. Por su parte, el mesodermo, que es lo que va a contribuir, van a formar todititas las células hematopoyéticas que se encuentran aquí en el hígado, también las células de Kupffer y el tejido conectivo que está aquí alrededor. Eso es lo que se forma a partir del endodermo y del mesodermo. Así que si yo les pregunto, ¿de qué capa germinativa se forma el parénquima hepático? La respuesta sería endodermo, ¿verdad? Porque los hepatocitos están formados del endodermo. Las otras células del hígado, como las hematopoyéticas y las células de Kupffer, están formadas a partir de mesodermo. Eso no se olviden, chicos. Bien, sigamos con la siguiente glándula, que es el páncreas. En el caso del páncreas, para formarse va a tener no solamente una yemita, como era la yema hepática, sino va a tener dos yemitas. Yema pancreática ventral y yema pancreática dorsal. Con los cambios que va sufriendo aquí el duodeno, acuérdense que habíamos dicho que toma la forma de C gracias a los giros que realiza aquí el estómago y el crecimiento de la cabeza del páncreas toma la forma de C. Mientras esta forma de C se va dando, el duodeno gira también, gira, de forma que lleva el conducto colédoco y la yema pancreática ventral, las hace girar por detrás del duodeno, vean aquí, las hace girar por detrás para finalmente ubicarse debajito de la yema pancreática dorsal. Entonces, la yema pancreática ventral va al encuentro de la yema pancreática dorsal, se ubica debajo de esta y posteriormente se fusionan. Se fusionan tanto a nivel parenquimatoso como a nivel de los conductillos
en que se encuentran en su interior. Estas dos se fusionan. Cuando estos se fusionan, lo que era la yema pancreática ventral va a formar la parte inferior de la cabeza del páncreas. Y la yema pancreática dorsal va a formar la parte superior, el cuello y la cola del páncreas, ¿verdad? Cuando se fusionan la parte de los conductos pancreáticos que se encuentran en su interior, se va a formar así el conducto pancreático principal llamado conducto de Wirsung, que sabemos que juntamente con el colédoco culminan aquí en la papila mayor duodenal. Si es que la yema pancreática dorsal permanece con su propio conducto pancreático que tenía inicialmente, este puede formar un conducto pancreático accesorio, también llamado de Santorini, y que va a desembocar en la papila menor duodenal. Entonces, el conducto pancreático principal o de Wirsung está formado por la parte más distal del conducto pancreático dorsal y por la totalidad del conducto pancreático ventral. Y la parte proximal del conducto pancreático dorsal formará el conducto de Santorini, desembocando en la papila menor. Ok. El páncreas, más o menos en el tercer mes de desarrollo, va a formar el parénquima pancreático, es decir, los islotes de Langerhans. Este es formado a partir de tejido endodérmico. Acuérdense que todo parénquima, en el caso del hígado y del páncreas, está formado por el endodermo. En la quinta semana empieza una función muy importante del páncreas endocrino, que va a ser la secreción de insulina. Empieza aproximadamente en el quinto mes de desarrollo. Bien. Ok, aquí hemos terminado con el intestino anterior, vean, el intestino anterior. Repasemos rápidamente qué son las estructuras que ha formado. Han sido el esófago, el estómago, el duodeno, el hígado con la vesícula biliar y el páncreas. Eso es lo que hemos visto hasta ahora, formado por el intestino anterior. Ok, ahora pasamos al intestino medio. El intestino medio, ¿qué es lo que va a formar? Pues todo lo que continúa, es decir, una parte del duodeno va a formar el yeyuno y el ilion, va a formar luego el ciego, el apéndice, el colon ascendente y los 2/3 del colon transverso, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver cómo se da esta formación. Bien, el intestino medio, habíamos dicho que es la única parte del intestino que se comunica con el saco vitelino a través del conducto vitelino o conducto umbilical, el cual podemos observar aquí también. Este intestino medio va a tener su propia irrigación que está en toda su extensión por la arteria mesentérica superior. Eso ya lo sabíamos, lo observamos aquí. Arteria mesentérica superior, arteria mesentérica inferior, arteria celíaca del intestino anterior. Bien, la característica más importante de este intestino medio es que tiene un alargamiento rápido. Se alarga bastante rápidamente, debido a que este tiene que formar el yeyuno y el ilion, las partes más largas de nuestro tubo intestinal. Entonces, para hacer esto, forma esta estructura que estoy señalando aquí, que se llama asa intestinal primaria. Esta asa intestinal primaria se dice que tiene dos ramas, una rama cefálica, es decir, más hacia la cabecita, y una rama caudal, más hacia abajo. Esta rama cefálica y rama caudal van a tener que envolverse, enrollarse, girar bastante para formar las asas intestinales como las conocemos en la vida adulta. Este giro, que va a ser de 270 grados, lo vamos a hablar después. Vean cuáles son las estructuras que se van a formar a partir de la rama cefálica. Va a ser el resto del duodeno, el yeyuno y el ilion, que son las partes más largas, y la rama caudal, que va a formar la parte terminal del ilion, el ciego contiene el apéndice, luego el colon ascendente y los 2/3 proximales del colon transverso, o los 2/3 derechos del colon transverso. Eso es lo que se va a formar a partir del intestino medio. ¿Qué es importante recordar? Esto sí es muy, muy, muy importante, chicos. Presten atención. El intestino medio, que habíamos dicho que crece muy rápidamente, va a ocasionar una hernia fisiológica. ¿Qué quiere decir esto? Que es fisiológica, quiere decir que es absolutamente normal, ¿no? Es lo contrario a patológico. ¿Por qué se va a dar esta hernia fisiológica? Pues debido a que esta asa intestinal primaria se alarga y crece bastante, y además debido a que el hígado ocupa un espacio bastante considerable aquí en la cavidad abdominal. Entonces, debido a que el hígado tiene un gran volumen y a que las asas intestinales crecen muy rápidamente, esta pequeñita cavidad abdominal no es suficiente para albergar a todas estas vísceras.
Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Que las asas intestinales van a salir por el único conducto que tienen hacia el exterior, digamos, que va a ser a través del conducto vitelino o conducto umbilical, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a formar el cordón umbilical posteriormente? Así que esta hernia, que es la hernia fisiológica, va a ser la salida de las asas intestinales primitivas a través del cordón umbilical. ¿Y cuándo se produce esto? Es en la sexta semana de desarrollo. Sexta, por favor acuérdense. En la sexta semana del desarrollo se salen las asas intestinales por el cordón umbilical. Pero estas asas intestinales no se van a quedar por siempre afuera, ¿verdad? Ya que el bebé cuando nace no nace con los intestinos saliéndose por el cordón umbilical. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que estas asas intestinales van a retornar adentro de la cavidad abdominal. Este retorno se va a dar aproximadamente en la 10ª semana de desarrollo. Acuérdense, la hernia empieza a salir en la sexta semana y retorna en la 10ª semana. De sexta a 10ª semana de desarrollo. Ok, entonces, en el transcurso de que estas asas intestinales salen y luego vuelven a la cavidad abdominal, se va a dar los giros de esta asa intestinal primaria. Estos giros también se tienen que dar alrededor de un eje, pero ya no va a ser un eje longitudinal y anteroposterior como en el caso del estómago, sino que aquí su eje está constituido por la arteria mesentérica superior, como lo pueden ver aquí. Esta es la arteria mesentérica superior, este es el eje en torno al cual giran estas ramas del asa intestinal primaria. Ok, este giro es aproximadamente de 270 grados. Se dice que es como 90 grados al momento de salir. O sea, mientras va saliendo va girando 90 grados y mientras va volviendo también va girando otros 180 grados para formar los 270 grados de giro total. Entonces, esta asa intestinal gira y se enrolla sobre sí mismo para formarnos finalmente la forma adulta que vemos del intestino delgado, ¿no? Sobre todo el yeyuno y el ilio. Vean que la última parte en ingresar es el ciego, que en este caso es llamado todavía la yema cecal, porque aún no está formada. Y la yema cecal va a adquirir su posición en el cuadrante inferior derecho del abdomen, y aquí vemos que también está formando una colita, ¿verdad? El apéndice vermiforme o el apéndice cecal. Ok, eso es en cuanto al intestino anterior. Y esto ya para culminar totalmente tenemos la última parte del intestino, el intestino posterior. El intestino posterior va a ser la continuación del intestino medio y va a tener que formar pues el tercio distal del colon transverso y todo lo que continúa del colon hasta llegar al recto y el canal anal. Bien, algo importante que debemos tener en cuenta aquí es que si aquí vemos el intestino posterior del cual estamos hablando, este se llega finalmente casi hasta la cloaca, que es la parte más distal, ¿no? Lo que vendría a ser como la colita del embrión en formación. Y vemos aquí que tenemos el alantoides que va a empezar a formar la parte que va a ser urogenital. Así que como nosotros tenemos la parte urogenital y la parte digestiva absolutamente independientes y separadas, esta unión que vemos aquí tiene que desaparecer, tiene que separarse. Para separarse tenemos otra vez el tejido mesodérmico, que es el tabique urorectal, que va a empezar a acercarse más y más y más hacia la cloaca para finalmente terminar separando, independizando ambas vías, ¿no? La vía urinaria va a venir por su parte con una comunicación hacia el exterior y también la vía digestiva del intestino posterior va a venir hacia el exterior con su propia comunicación. Vean aquí que la membrana anal, que estaba inicialmente formada por la membrana cloacal, y el proctodeo, que es una parte de ectodermo que recubría la parte final de la cloaca, esta tiene que finalmente perforarse. Lo vamos a ver en las siguientes imágenes. Así es como se va a formar el canal anal, ¿ya? Esta es la parte más distal, la parte más final del intestino posterior. En el caso del canal anal, que vamos a ver más adelantito ahorita, los 2/3 superiores, es decir, la parte de arriba que estoy señalando aquí, va a ser formada a partir del endodermo, ya que ha venido de este intestino posterior, que sabemos que es el endodermo. Y el tercio inferior, que estoy señalando ahorita, va a derivar del ectodermo. ¿Cuál ectodermo? Este ectodermo que estaba aquí formando la membrana cloacal, el proctodeo, toda esta parte final, es la que va a formar el tercio inferior del conducto anal. Ahora, para que eso quede claro, les pongo estas imágenes. Vean, aquí tenemos el recto, que es la parte final del intestino posterior, que sigue siendo endodermo, siempre endodermo, y esta es la que va a formar los 2/3 superiores.
Más en cambio, la parte que estaba recubriendo esta parte del proctodeo, que es el ectodermo, va a formar el tercio inferior. Ok, entonces, ya que estas dos partes tienen un origen diferente, esto es endodermo y esto es ectodermo, también van a tener irrigación diferente. La parte que es formada del ectodermo, ¿cuál sería? Sería el tercio inferior, ¿verdad? Va a ser irrigada por las arterias rectales inferiores. Aquí donde estoy señalando irrigan las arterias rectales inferiores, que son ramas de las arterias pudendas internas. Por el contrario, en la parte superior, en los dos tercios superiores que han venido del endodermo, la arteria que los irriga es la arteria rectal superior, que es una rama de la arteria mesentérica inferior, la rama del intestino posterior, recordemos. Entonces aquí tenemos las arterias rectales superiores, que vienen de la arteria mesentérica superior, y las arterias rectales inferiores, que vienen de las pudendas internas. Ok, entonces una vez más aquí para que entiendan la diferencia, esta es la parte final del intestino posterior. Tenemos aquí el recto, que está formado de ectodermo o endodermo. Endodermo, ¿verdad? Y sus ramas, ¿cuáles son? La arteria rectal superior, que viene de la mesentérica inferior. Y esta parte de aquí, que es el tercio inferior del canal anal, va a ser totalmente formada del ectodermo, tiene su propia irrigación, que son las arterias rectales inferiores, que vienen de las pudendas internas. Ok. La unión donde toma contacto el tejido derivado del endodermo y tejido derivado del ectodermo es esta línea de aquí que recibe el nombre de línea pectínea o línea pectinada. Una consideración que olvidé decirles aquí es que este tabique urorectal, esta parte del mesodermo que termina separando la parte urinaria de la parte digestiva, va a formar en la vida adulta el periné o el cuerpo perineal, ¿ya? Ok, entonces... Bien, eso es todo, chicos. Eso es todo el desarrollo del aparato digestivo. Hemos visto cómo se ha formado desde el esófago hasta el recto. Ahora, para terminar, les voy a hacer unas preguntitas de repaso. Respóndanles por ustedes mismos y luego le dan play al video para que puedan cotejar las respuestas. Bien, primera pregunta. ¿Qué parte del intestino primitivo permanece conectada en un inicio al saco vitelino? A ver, les doy claves. ¿El intestino anterior, el intestino medio o el intestino posterior? La respuesta es el intestino medio, ¿verdad? Es la única que permanece conectada al saco vitelino a través del conducto vitelino-conducto umbilical. Este conducto umbilical es el que le va a permitir también la hernia fisiológica, ¿verdad? La hernia umbilical. Ok, segunda pregunta. ¿De dónde derivan las células hematopoyéticas y las células de Kupffer? ¿Dónde están estas dos células? En el hígado, ¿verdad? ¿De qué capa derivan? Dos claves, el endodermo o el mesodermo. La respuesta es del mesodermo, el mesodermo del tabique transverso. Recuerden que el endodermo lo que forma son las células, los hepatocitos, y el mesodermo lo que forma son las células hematopoyéticas, las células de Kupffer. ¿Qué mesodermo es? Es el mesodermo del tabique transverso, que habíamos dicho que es una placa de tejido mesodérmico, donde se desarrolla aquí en su interior el hígado. Ahora, explique cómo el nervio vago izquierdo, que inervaba el lado izquierdo, ahora inerva la pared anterior del estómago, obviamente, y el nervio vago derecho ahora inerva la pared posterior. ¿Cómo se da este cambio de posición de los nervios vagos derecho e izquierdo? Ustedes saben la respuesta, que es por la rotación que da el estómago en su eje longitudinal. Ahí pueden volver a las diapositivas para que vean cómo daba su giro de 90 grados en el sentido de las manecillas del reloj para formar estas variaciones. Ahora, esta pregunta también. Los islotes pancreáticos de Langerhans están desarrollados a partir de endodermo o mesodermo. ¿Qué serían los islotes pancreáticos? Vendría a ser el tejido parenquimatoso, ¿verdad? Y habíamos dicho que todo parénquima está formado del endodermo, en el caso del hígado y del páncreas. Ok, dos últimas preguntas. ¿Qué es la hernia umbilical fisiológica y cuándo se produce? Pueden responderlo con sus propias palabras. ¿Qué han entendido ustedes que es la hernia umbilical fisiológica? Bueno, entonces podríamos decir que es la salida o protrusión de las asas intestinales a través del cordón umbilical y se produce durante la sexta semana del desarrollo. ¿Y cuándo se debe producir el retorno? Debe ser en la 10ª semana de desarrollo, ¿verdad? ¿Y qué pasa mientras está saliendo y mientras está volviendo estas asas intestinales? Pues la respuesta es que va girando en 270 grados en torno a la arteria mesentérica superior para formar las asas intestinales yeyunales, ileales, etc. Pregunta final, ¿cuáles son las arterias del intestino anterior, medio y posterior? ¿Cuáles son, chicos? Esto está súper fácil, lo hemos repetido varias veces. La respuesta es
la arteria celíaca para el intestino anterior, la arteria mesentérica superior para el intestino medio y la arteria mesentérica inferior para el intestino posterior. Ok, chicos, eso es todo. Espero que hayan entendido el tema. Si tienen dudas pueden ponerlas ahí en los comentarios. Gustosa de responderles. Bueno, eso es todo, chicos. Gracias por seguir con los videos de Bizancio Online y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes, en Facebook, en YouTube, en Instagram, pueden escribirnos al WhatsApp. Esperemos ser de ayuda para ustedes. Gracias, chicos.